Amén. Ahora sí, Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día 28 de septiembre. Ya contento, hermano. Hace poquito terminamos la oración. Estuvimos orando aquí en Santa Elena 520 con la hermanita Francesca. Estuvimos orando un tiempo ahí extendido por misericordia y le dije, hagamos un envío, compartamos un ratito un diálogo. Bueno, nosotros después de orar leímos una palabra y nosotros en la mañana tuvimos culto, ya entonces en la tarde vinimos igual a orar. Vinimos a buscar del Señor con la hermanita Francesca, así que aquí está la hermanita Francesca y queremos hacer un pequeño envío porque después de la oración el Señor nos dio una palabra ahí en Zacarías capítulo 7 y quiero que podamos reflexionar en esta hora de la tarde, amén. Estamos día domingo 28 de septiembre, ya tenemos las 9:16. Queremos compartir un breve tiempo de la palabra, así que la hermanita Francesca nos pueda saludar. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mi amada hermanas en Cristo. Y bueno, les saludamos en el amor del Señor, ya en este día, como decía nuestro hermano Richard, este día domingo, ya que por lo general los cristianos dedicamos al Señor. Claro, ¿ya? amén. El día, bueno, todos los días son del Señor, pero en especial el día domingo, nosotros como cristianos dedicamos el día al Señor. Así que nos gozamos, estuvimos orando al Señor y nos gozamos en aquello porque nosotros de esa forma podemos descansar, podemos entregar nuestras cargas al Señor y también de esa forma podemos adorarle. Así que nos gozamos y después nos pusimos a meditar en una palabra del Señor, así que lo que le queremos compartir con ustedes. Amén, amén, amén. Así que contento, hermano, en esta tarde de poder compartir con usted ya tarde-noche, pero esperamos en el Señor que esta pequeña reflexión que vamos a compartir en este día sea de gran bendición. Ya hoy día leímos en esta tarde, hermano, estuvimos orando y luego compartimos en esta tarde la lectura de el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 7, nosotros leímos del versículo 1 al versículo 14. Mira, ahí está conectada ya la hermanita Consuelo. Delante estuvimos conversando con ella un poquito, así que le enviamos un saludo. No sabemos si ya habrá salido del culto allá en California, pero asumimos que posiblemente ya salió, así que le enviamos un saludo a ella, al hermano Milton y a la hermanita Majalet. Un abrazo a la hermanita Majalet. Para allá, para USA y los Estados Unidos. ¡Qué bendición! Amén. Así que vamos a leer un texto bíblico de la palabra del Señor. Hoy ya no estamos en el programa Doctrina Apostólica, sino que quisimos hacer este en vivo, hermano, porque siempre es importante darle prioridad a la palabra. Nosotros en la mañana tuvimos culto, hermano, y estuvimos oyendo la predicación de nuestro pastor Waldo Yarsolave, y Dios nos bendijo grandemente. Y nosotros, hermanos, siempre buscamos luego una instancia para buscar de Dios. Hay gente que dice, tuve culto en la mañana o tuve culto en la tarde, y de ahí, tengo libre para mi humanidad, para mi vida terrenal, pero resulta, hermano, que en lo posible hay que buscar de Dios, hay que buscar la instancia para clamar, para orar, para, hermano, consagrarnos. Tenemos que buscar esa instancia, tenemos que provocar esa instancia de manera, hermano, en la que nosotros podamos decir, realmente mi prioridad es Dios. Así que saludamos a los hermanos que ya están llegando a sus casitas después de ir a la iglesia, después de haber estado en el culto. Y vamos a leer entonces, mis amados, Zacarías capítulo 7. Quiero compartir un pequeño pensamiento bíblico ahí en Zacarías capítulo 7. Y vamos a leer, mis amados hermanos, vamos a leer desde el versículo 8. Ya, desde el versículo 8. Y dice así: en el nombre de Jesús. Zacarías, Antiguo Testamento, ya es uno de los profetas menores, es el penúltimo profeta, hermano, de los menores. Están los profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas mayores? A ver, ¿quién sabe? ¿Cierto? ¿Cuáles son? Sería Isaías. ¿Cuál más? Jeremías. Jeremías,
¿cierto? Daniel. Daniel y Ezequiel. ¿Ya? Esos 4 son los llamados profetas mayores. Y están los profetas menores, que son, hermanos, menores no en un sentido de profundidad, sino que de la extensión. El libro no es tan extenso como el libro de los profetas mayores. Y el penúltimo libro de los profetas menores es Zacarías. ¿Ya? Amén. Y Zacarías dice así, aquí en Zacarías capítulo 7, versículos del 8 en adelante, dice así en el nombre de Jesús. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, Amén, amén. así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad. Qué tremendo. Amén, amén. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, tremendo, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Amén. Pero no quisieron escuchar. Mira, ahí hay una clave. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Mira, ese es otro punto que queremos meditar. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén. Y aconteció que así como él clamó, Dios en ese caso, y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Hablando el Señor, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. Pues convirtieron, mira cómo dice, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Señor, queremos darle gracias por darnos esta gran oportunidad de estar aquí en Santa Elena 520, en la casa de oración. Padre, queremos compartir, Padre mío, un tiempo, esta enseñanza, esta reflexión de su palabra. Bendiga a mis amados en Cristo, aquellos que ya están en el hogar, bendígalos por su palabra. Padre, y genere usted una retroalimentación, como nosotros le llamamos, un diálogo pietista. Edifíquenos por su palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito Dios. El nombre Zacarías significa Jehová se ha acordado. ¿Ya? Zacarías, hermano, fue contemporáneo, entre otros, del profeta Ageo. Ya no sabemos exactamente cuándo se escribió el libro de Zacarías, pero lo que sí tenemos claro es que Zacarías vivió por el año 520 antes de Cristo. ¿Ya? Es decir, unos siglos antes que apareciera el Mesías, Dios levantó a este profeta llamado Zacarías. ¿Ya? Según los estudiosos, los exegetas, Zacarías, hermano, cuando es llamado por Dios, Zacarías tenía entre 20 y 25 años. Imagínate tú, entre 20 y 25 años Dios lo llama al ministerio y Dios lo llama, hermano, a entregarle una palabra a un pueblo, hermano, que no era dócil, a un pueblo, hermano, que era verdaderamente porfiado, era un pueblo rebelde. Hay iglesias, hermano, hay hermanos que son dóciles. Hay hermanos que tú le dices, hermano, Dios me dio esta palabra para usted. Dios lo quiere amonestar, Dios lo quiere disciplinar. Y hay gente que es dócil, recibe la palabra, son humildes, lloran, se quebrantan, te dicen, hermano, ore por mí, estoy mal espiritualmente. Pero esos son los menos. Hay un porcentaje importante de gente que tú los vas a amonestar
Y es tremendo porque en la cara se le ve que ellos están mal espiritualmente. Amén. Ya, es cierto que hay gente que actúa muy bien y no se les nota. Pero hay gente, hermano, que en la mayoría también, que en la cara se le nota. Sienten una molestia cuando tú le hablas, cuando tú estás exhortando una prédica, están así como incómodos, como que te ponen una cara así, como que están que te muerden. Entonces, hermano, de repente tú te acercas a una persona así a entregarle una palabra y esa gente se enoja. Y el pueblo de Israel tristemente era así. Era un pueblo no dócil muchas veces, no era un pueblo que recibiese la palabra. Esto tiene antecedentes antiguos. No quisieron recibirla a Moisés en un momento determinado, no quisieron recibirla a Aarón, no quisieron recibirla en algún momento a Samuel, no quisieron recibir a los profetas en el tiempo. Entonces, Zacarías sabía que iba donde un pueblo que no le iba a recibir. Es como cuando tú le quieres entregar una palabra a un hermano y no te recibe, o a una esposa o a un esposo y dice, no, es que yo no te recibo. Es difícil hablarle a una persona que no te quiere recibir. A ver, es tremendo, tremendo porque, claro, el Señor aquí los quería hacer como reaccionar. Claro. Acá no, él quería que el pueblo de Israel reaccionara de sus malas obras, de sus malos caminos, sobre todo que no querían escuchar la voz de Dios, ¿ya? Porque acá en el versículo 12 habla de que por medio de los profetas primero Dios ya le estaba hablando. Ya a través del Espíritu, Dios continuamente le estaba hablando para que ellos reaccionaran. Entonces, en el caso de Zacarías, fue un profeta más que el Señor usó, ya solamente por misericordia, para que ellos pudieran reaccionar, pero lamentablemente su reacción no fue la mejor, ya no fue la mejor porque muchas veces, claro, como mencionaba el hermano Richard, muchas veces Dios habla y hay personas que se les nota en su rostro que se enojan, que no quieren recibir la palabra del Señor. Entonces, pero el Señor está viendo aquello. O sea, Claro. si el Señor, porque en este caso Dios manda a Zacarías, o sea, Dios mismo le habla a Zacarías y Zacarías habla de parte de Dios. Entonces, ellos no tan solo no querían recibirle a Zacarías, sino que no querían recibirle a Dios. Entonces, porque hay gente que dice, no, yo a este varón, no, pues, o tan solo, no sé, que tenga mal testimonio, quizá usted no le puede recibir, pero en este caso de Zacarías, él era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Entonces, ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, lamentablemente, como vamos a hablar más adelante, cuáles fueron las consecuencias, pero ellos lamentablemente cerraron sus oídos. Entonces, es lamentable cuando nosotros cerramos los oídos a la palabra de Dios o personas cierran los oídos a la palabra del Señor. Lamentablemente vemos a personas totalmente destruidas por no escuchar la voz de Dios. Entonces, acá el Señor usó a Zacarías para hablarle al pueblo de Israel. Tremendo, hermano. Ahora, hay gente que de repente siente una palabra, entregar una palabra a alguien, Dios le da una palabra a alguien, y Dios le pone en el corazón, ministra a la tal persona. Y muchas veces uno dice, no, ese hermano es... No, esa hermana, Señor, no, esa hermana. Pero Zacarías no tuvo esa reacción. Zacarías sabía que el pueblo era rebelde. Pero si Dios le estaba diciendo, dile eso, Zacarías prefería que ellos se enojaran, pero no que Dios se enojara con él. ¿Me entiendes? O sea, no significa que uno va a ir donde una persona obstinada y le va a decir, oye, pues, perverso, tibio, mundano, mira. No, ahora si el Espíritu te da una palabra fuerte, tú lo dices, pero con respeto. Pero lo importante es decirle a la persona. Uno puede, hermano, tratar de decirlo con la mayor prudencia, con la mayor misericordia, pero lo importante en sí aquí es obedecer. Obedecer. ¿Cuántas veces de repente, hermano, muchas veces como papá, hemos tenido que corregir a un hijo
y de repente hemos dilatado el corregirlo. Hemos dicho, no, es que enojona, enojona, no, es que se va a molestar, de que hay hijos que también son bien especiales. Entonces hay papás que dicen, no, mejor no lo voy a decir porque se enoja. Hay papás que saben que hay hijos que son dóciles, que reciben, y hay otros hijos que son explosivos, que son enojones, y hay papás que dicen, no, mejor no le digo nada a ese hijo porque es complicado. Pero el no decirle, al final lo que provoca es un problema mayor hacia el futuro, o el problema se podría haber resolvido rápido y no se resolvió. Entonces no es que se agrandó, pero sí el problema permaneció cuando podría haberse resuelto rápido. Entonces muchas veces de repente estamos pensando en la reacción más que en obedecer. En el caso de Zacarías, él dijo, no, aquí no me puedo quedar callado, ellos son porfiados, son rebeldes, son gente que no quiero ir, pero por algo Dios me habló, por algo estamos orando, estamos ayunando, estamos buscando. Si Dios me habló, le tengo que decir esto al pueblo. Pero mira cuál fue la reacción de ellos frente a la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, y Zacarías le da un mensaje. Entre ellos, entre el contenido del mensaje que Dios le da a Zacarías para que se lo entregue a los israelitas que habían retornado de Babilonia a Jerusalén, estaba, por ejemplo, que debían comenzar a juzgar conforme a la verdad. ¿Qué significa esto? Que ellos no estaban juzgando correctamente. Ellos estaban prejuiciando. Ya un prejuicio es emitir un juicio, pero sin tener los antecedentes concretos para una situación. Entonces, hay mucha gente que es así, que llega y juzga, pero sin base. Supo, oyó, le dijeron por allí, pero no manejan los antecedentes concretos y no manejan la mayoría de las variables. Juzgar conforme a la verdad. 2, hacer misericordia. Tremendo. Hacer misericordia. 3, hacer piedad. O sea, aquí habían, hermanos, piedad con el prójimo. Aquí habían directrices claras. Ya aquí no era nada filosófico, nada rebuscado, nada así complicado que alguien dijera, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué me querrá decir? Como que no entiendo. No, o sea, era clarísimo. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que comenzar a juzgar conforme a la verdad, iban a tener que tener misericordia y piedad con sus hermanos. 3, iban a tener que actuar con misericordia también con la viuda. 4, y 5 con el huérfano, y 6 con el extranjero, y 7 con el pobre. 7 cosas en total, en todos estos versículos, 7 cosas que Dios le estaba pidiendo, clarísimas. En el primer versículo se mencionan algunas cosas, y en el siguiente, estamos hablando del verso 9 y verso 10, eran cosas pero clarísimas. A un niño cualquiera lo podía entender, una persona sin profundidad teológica lo podía entender. Amén. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? Pero no quisieron escuchar. ¿Qué significa? Que a ellos les estaban hablando y ellos no, dijeron no. No es que ellos escucharon y dijeron no lo vamos a practicar, sino que el profeta probablemente les estaba hablando y ellos dijeron, no me digan nada. Hay gente que tú les estás hablando y ellos comienzan a decir, no me digáis nada, no te oigo. Oye, qué tremenda necedad. Y era palabra de Dios. ¿Qué dijeron ellos? ¿O qué hicieron ellos? Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda. Imagínate, es como que, por ejemplo, ya, Francesca me quisiera amonestar a mí, ya, y fuera de parte de Dios, y que ella me fuera a decir algo, y yo comenzara, no me digáis ni una cuestión, y me doy la espalda, o sea, y me doy vuelta y le doy la espalda. Eso, o sea, el dar la espalda es una señal de completo rechazo. Ahora, el problema radicaba no que le estaban dando la espalda a Zacarías.
le estaban dando la espalda a Dios mismo. Qué tremendo, hermano. Entonces, aquí, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando alguien nos quiera amonestar, cuando alguien nos está amonestando, primero tenemos que escuchar. Amén. Y evaluemos si esa persona nos está o nos quiere amonestar o nos está amonestando y entendemos que nos está amonestando de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Muchas veces decimos, no, este hermano me está hablando de su corazón. Y puede ser, pero si te está hablando Dios por el hermano, y si Dios te está arrepentiendo por el hermano, y si Dios te está corrigiendo por el hermano. Hoy día yo conversaba con unas hermanas acerca de que hoy día se ha perdido la figura de autoridad. Hay gente que no acepta que hay alguien que está sobre ellos. Un papá con una mamá tiene autoridad sobre sus hijos. Amén. Y el hijo tiene que entender que los papás están sobre él. Un pastor no es la salvación. Un pastor, un obispo y un encargado de obra, un ministro del evangelio, tiene una autoridad dada por Dios sobre los hermanos. No tiene que hacer abuso de poder, por supuesto, pero tiene una autoridad. Amén, amén. Entonces, hay gente que dice, no, a mí nadie me corrige. Oye, hay gente que tiene una autoridad. Resulta que hay gente, hermano, que de repente es más dócil con el patrón del trabajo, con el jefe del trabajo. Ya tienen más respeto hacia ellos que hacia las personas que tienen autoridad espiritual. Imagínate, no estaban reconociendo la autoridad espiritual en Zacarías, hermano. Zacarías era el profeta de Dios. Hay gente que realmente dice, ¿y qué me viene a hablar a mí este pastor? ¿Y qué se ha creído este obispo? ¿Y qué se cree este hermano? Ah, pero yo pensaba que tú caminabas en esa iglesia. No, si camino ahí hace 15 años. Y entonces, ¿cómo todavía no reconocía autoridad? No, pero es que aquí, es que allá. Pero ¿no has pensado que tal vez Dios te está hablando por ese hombre de Dios, por esa mujer de Dios? Entonces, muchas veces, hermano, a priori no queremos escuchar. ¿Qué es lo mínimo? Escuchar. Mire, usted puede escuchar, por ejemplo, ya, sigamos con el ejemplo. Francesca puede hablarme algo a mí y yo puedo oírla con respeto y puedo decirle, no estoy de acuerdo. ¿Me entiende? Pero lo primero que tengo que hacer es escuchar para ver si lo que ella me va a decir es de Dios o no. ¿Me entiende? O sea, esto es un ejemplo. Pero, por ejemplo, si usted me quiere decir algo a mí, yo no debo decir de inmediato, no me diga nada. Tengo que escucharlo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Incluso en cuanto al profeta. Uno profetiza y los demás juzguen. Y para juzgar, ¿qué hay que hacer? Escuchar primero. O sea, hay gente que no escucha. Qué tremendo, hermano. Tremendo, porque acá dice, pero no quisieron escuchar. Claro, lo básico no quisieron hacerlo. Claro. Lo básico, porque ellos tendrán que haber escuchado, y como dices tú, haber juzgado esto es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Claro, pero primero había que escuchar. Claro, en este caso ellos voluntariamente no quisieron escuchar. O sea, no es que alguien le haya dicho, no, ustedes no escuchen. No, ellos voluntariamente ellos no quisieron escuchar, le dieron la espalda, se taparon sus oídos, o sea, hicieron estas tres acciones que son como de rechazo a alguien que te está hablando. ¿Y cómo tú vas a rechazar algo que ni siquiera has oído? Claro, entonces ahí uno ve la condición que estaba el pueblo de Israel. O sea, porque ellos tendrían que haber tenido conciencia de que Dios les hablaba, porque Dios le gusta comunicarse con su pueblo. Le gusta comunicarse, hablarle, darle palabra de ánimo, pero también de advertencia. Entonces, pero el pueblo de Israel estaba tan cegado, estaba con sus oídos tan tapados que no querían escuchar la voz de Dios. Entonces, y considerar ya que Zacarías, como tú mencionabas, era un varón de Dios. Claro, no era un falso profeta. Un varón de Dios. Y muchas veces, yo me acordaba de otro relato, que ellos muchas veces escuchaban a los falsos profetas y no al varón de Dios. Claro. Entonces,
ahí se ve la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Entonces, que el Señor nos guarde de no caer en aquello. Claro. Porque realmente vamos a tener unas consecuencias terribles si no escuchamos la voz de Dios. Porque Dios se quiere comunicar, ¿ya? Muchas veces creemos que, como tú mencionabas una vez, que muchas veces creemos que Dios, o sea, que nosotros somos como deístas en alguna medida. Dios nos creó y Dios como que no quiere ni una comunión con nosotros. Dios sí se quiere comunicar y a través de las personas que predican la palabra del Señor. Cuando no se escucha, ya no hay comunicación. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, si no hay comunicación entre un jefe y un subalterno, ahí va a haber un problema. Amén, amén. Cuando un esposo con una esposa no se escuchan, va a haber un problema. ¿Qué es lo que pasa cuando los dos hablan? ¿Qué es lo que pasa cuando hay gente que está discutiendo y los dos hablan? Nadie se escucha. No. ¿Y a eso cómo le llaman? Diálogo de sordos. Ni uno de los dos se está escuchando. Pero hay algo más terrible, no querer escuchar la voz de Dios. Así es. Y no querer escuchar a un hombre de Dios. Qué tremendo, hermano. Amén, amén. Entonces, nosotros también tenemos que entender que puede llegar un momento en que ustedes le queramos hablar algo a alguien y no lo escuche. Pero no por eso uno va a asumir, no fue de Dios que le hablara. No, porque Zacarías habló y no lo quisieron escuchar. Claro. Y Zacarías no por eso iba a llegar a la conclusión, no fue de Dios, no, es que el problema es de ellos. Jesús, ¿qué es lo que habló en muchas oportunidades? ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo? Que el que tenga oídos para oír, oiga. El libro de Apocalipsis dice en varias oportunidades, amén, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, amén, hermano Richard, mire, tengo una oreja. Mire, yo también tengo. Sí, usted puede tener orejas, yo aquí tengo 2 orejas. Pero eso no significa que yo voy a escuchar. Tengo orejas. No significa que usted las vaya a usar o no significa que yo las vaya a usar. Y es muy significativo que tenemos una boca y tenemos ¿cuántas orejas? 2. Oye, qué profundo. ¿No será que Dios quiere que aprendamos a escuchar más? Amén, Oh, qué amén. tremendo, hermano. Oye, ¿se imagina tuviéramos 2 bocas? Entre las 2 bocas alegarían. Tremendo, hermano. Entonces, muchas veces, hermano, no queremos oír una reprensión. Amén. En el libro de Apocalipsis varias veces Dios habla fuerte. Así es. Y el Señor dice, por su palabra, que la persona sabia va a escuchar lo que dice el Espíritu. Amén, amén. Entonces, en el caso de los israelitas, ellos estaban muy mal, muy mal. Nota usted cuando hay una persona, hermano, que de repente no te quiere recibir, usted le puede estar hablando ya. Por ejemplo, yo le puedo estar hablando a Francesca y se nota cuando ella quiere recibir y cuando no quiere recibir. Se nota. Estoy poniendo un ejemplo, cualquier persona. Se nota cuando uno le habla a alguien y te está recibiendo. Porque a lo mejor no te hace así, no te escucho. Pero a lo mejor internamente como que bloqueó su mente. Y como que no va a recibir. Está en la rabia, está en la impotencia, está en la molestia, está en la incomodidad, que la persona a lo mejor no te está haciendo así, no te recibo. Tampoco está así, no te escucho. Pero todo lo que está llegando aquí, mira, rum, pasa de largo. Qué tremendo, hermano. Entonces, qué impresionante, hermano, en no querer escuchar. Hay varias repercusiones, hermano, en cuanto al tema hermano, de no querer escuchar. Por ejemplo, una de las grandes consecuencias es que el corazón se endurece. Cuando usted no quiere escuchar, usted se puede endurecer. 2, la persona, el pueblo se vuelve vulnerable vulnerable implica ser propenso, ser susceptible al engaño. O sea, cuando hay una persona que decide no oír la voz de Dios, 1, su corazón se puede endurecer. 2, es susceptible al engaño.
3, hermanos, se va a estancar espiritualmente. Se va a estancar espiritualmente. Qué tremendo, hermano. Entonces no es solo que usted diga no quiero escuchar, sino que esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? 1, endurecimiento espiritual. 2, vulnerabilidad o susceptibilidad hacia el engaño. 3, estancamiento espiritual. Qué tremendo, hermano. Y 4, la persona se comienza a distanciar de Dios. ¿Qué es lo que pasa? La persona deja de ir a la iglesia. Deja de leer la Biblia. Y lo más tremendo que finalmente esa persona se aparta de Dios. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. Oye, hermano, qué falta de respeto, oiga. Literalmente taparon sus oídos para no oír. Verso 12, mira. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Qué tremendo, hermano. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó con ellos? Dice la Escritura, y pusieron su corazón como diamante. Nosotros estudiamos el diamante, hermano, y sostenía un diccionario que el diamante era el metal, parece que el mineral más duro que existía en la tierra. Tremendo, porque no es coincidencia que el Señor haya puesto ese nombre del diamante. Claro. Ya no es casualidad, ya porque, claro, como veíamos que el diamante era el mineral más duro, entonces ya era difícil que como que cambiara. ¿Por qué? Porque era tan duro el diamante que no podía. Entonces, realmente el corazón de ellos estaba tan duro, más duro que la piedra. Claro. Más duro, ¿por qué? Porque ya al ver la actitud de ellos de no querer escuchar la voz de Dios, ahí ya hay un síntoma ya, claro, de que su corazón estaba duro. ¿Ya? ¿Cuántas veces uno ha hablado con personas ya que uno ha querido que entren en sí, que reaccionen, de que busquen de Dios, que regresen a los caminos del Señor, y ellos tienen su corazón duro, y es difícil llegar a esas personas. Claro. Es difícil porque no sé, porque yo pensaba en el corazón cuando, por ejemplo, de este rey, cuando Jeremías le envió un rollo, el que hizo endureció su corazón, y el que hizo quemó el rollo. Lo quemó porque no le interesaba lo que Dios quería decirle, ¿ya? O por ejemplo, cuando Faraón también su corazón se endureció. Entonces, las personas que endurecen el corazón a la palabra del Señor están en un gran peligro, ya espiritual, porque ellos no quieren escuchar lo más importante, que es la voz de Dios. Pensemos que ellos eran el pueblo de Dios, no era cualquier pueblo, ya no era un pueblo pagano, sino que era el pueblo de Dios, que ellos tendrían que haber tenido el deseo de escuchar lo que Dios quería que le dijera. Pero en este caso ellos no querían escuchar la voz de Dios. No, porque dice que pusieron su corazón como diamante, o sea, duro. De ninguna forma ellos implica algo impenetrable, o sea, claro, no se podía, digamos, que traspasar ese corazón duro, pues, hermano. Claro, entonces debemos cuidar nuestro corazón, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, porque si ya endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios, ya es porque ya estamos muy mal porque no queremos que Dios nos hable, no queremos. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué anhelamos? ¿Ya? Que Dios nos hable, que Dios nos hable, queremos escuchar la voz de Dios, pero cuando ya el corazón se va endureciendo, ya no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Qué podía hacer con un material duro? Nada.
O sea, ya el cemento cuando se puso duro podía hacer algo. Nada. O una mujer que de repente está haciendo pan y no sé cómo el pan pueda ponerse duro. Que tenga mucha masa. Ya, pero, por ejemplo, cuando esa masa la están amasando y de repente ya cada vez está más dura, ya como que la persona ya sabe que ese pan va a quedar como piedra. Hay panes de gente oye, hay gente que dice que está rico el pan. Mire, pruébelo y lo mordí y se te rompe los dientes. Tremendo, hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando algo que usted tiene que usar con flexibilidad, está duro? Imagínese lo que pasa con el corazón cuando está como piedra. La palabra que ocupa aquí el autor de Zacarías para hablar de diamantes, la palabra, hermano, o sea, para hablar de piedra, es la palabra shamir, la palabra shamir. Y esta palabra shamir se ocupaba frecuentemente, hermano, para designar algo duro, una piedra durísima. ¡Qué tremendo! Lo duro, hermano, siempre indica a alguien. O sea, cuando un corazón es descrito como duro, cuando se habla que el ser interior de alguien se endureció, lo que quiere en definitiva decir el autor es que esa persona está indiferente, no quiere recibir la palabra. Oye, y piensa tu hermano, ¿qué va a suceder con esa persona? ¿Qué va a suceder con ese hermano? Lo más probable es que ese hermano en un culto después se va a descarriar. Lo más probable es que ese hermano va a dejar de ir a la iglesia. Lo más probable es que ese hermano en algún momento se va a apartar de la congregación. Los líderes de repente ven y ya comienzan a ver a hermanos que comienzan a dar señales. Ya antes se sentaban adelante y después comienzan a avanzar hacia atrás. ¿Ya? Y si el culto, y si el templo es bien amplio, si se sentaban al medio o adelante, después, ¡pum!, se sientan en la última silla. Y el líder sabe lo que dice, algo le está pasando a este hermano. O viene la palabra y de repente se va al baño, señales. No es casual, fue al baño el miércoles, el viernes, el martes, el jueves, y siempre a la palabra. Qué raro. Qué raro, ¿qué está sucediendo allí? ¿Qué está ocurriendo con esa persona? Entonces, hermano, el llamado de Dios por esta palabra hacia nosotros es ser dóciles. El llamado de Dios por esta palabra es a que nosotros seamos dóciles hacia la palabra de Dios. Que cuando Dios nos hable, cuando Dios te anime, gózate. Y cuando Dios te reprenda, también gózate. También me tengo que gozar. Tenemos que ser dóciles. Ya, o sea, no es algo inofensivo cuando yo cierro mi corazón hacia la palabra. Amén. Mire lo que ocurrió, mire lo que dice la escritura que va a ocurrir y lo que ocurrió con los israelitas. Que Dios, número uno, Dios se enojó con ellos. Número dos, Dios dijo, no los voy a escuchar. No los voy a escuchar. Qué tremendo, hermano, cuando Dios dice a esta persona no la voy a escuchar. Amén. Aunque esa persona después pase orando horas, Dios no lo va a escuchar porque no lo quiso escuchar a él. No quiso escuchar su gloriosa palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Qué tremendo, hermano. 3. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que esa persona, hermano, lamentablemente va a comenzar a ver la ruina en su entorno. Gracias. Se va a ver la ruina económica, la ruina material. ¿Por qué? Porque el rechazar la palabra genera consecuencias en diferentes direcciones. Pero por el contrario, cuando alguien recibe la palabra, vienen beneficios también en diferentes direcciones. Vienen bendiciones espirituales, bendiciones almáticas, bendiciones económicas. Hermano, allí está la bendición. ¿Dónde está la bendición? En recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermanita Francesca, ¿qué nos dice? 5 minutos más y ya estamos culminando. Amén. Bueno, para terminar, estaba viendo que si el diamante se puede ablandar, ¿ya? Y estaba leyendo y dice que no se puede ablandar el diamante. La única forma es romperlo, porque a la vez es duro, pero a la vez es
si se quiebra, o sea, si le dan un golpe se quiebra, o sea, a la vez es frágil. Entonces, la única forma que un diamante pueda reaccionar es que lo quebranten, con lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel, porque el Señor los tuvo que quebrantar, ya mandando juicio a ellos porque su corazón estaba como diamante. O sea, el diamante no se puede ablandar como los metales, ya, porque los metales, aunque sean duros, igual se pueden, con el fuego se pueden como ablandar y se pueden modificar, hacer forma y todo el tema. En cambio, el diamante no se puede ablandar, sino que se quebranta. Entonces, yo pensaba en eso porque muchas veces, claro, el corazón está como diamante, duro, entonces la única forma es que sea quebrantado. Dios, mire, por amor, Dios lo quebranta. Claro, entonces que el Señor no nos guarde de tener este corazón de diamante, sino que tenerlo blando, blando para con Dios. Me acuerdo de ese rey que cuando recibió la palabra de juicio, él se humilló a Dios y Dios, ¿qué hizo? Lo ayudó. Entonces, debemos tener esa sensibilidad a la voz de Dios cuando Dios nos quiere reprender, cuando Dios nos quiere hablar, nos quiere hacer reaccionar. No endurecer nuestro corazón, sino que ablandar nuestro corazón y ser receptivo, no tomar la actitud de ellos, que no quisieron escuchar, sino que escuchar la voz de Dios y no darle la espalda, sino que escucharlo de frente, la palabra del Señor, ser receptivo, ¿ya? Y no taparnos los oídos, pues, sino que tener los oídos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, nuestro clamor, ¿cuál debe ser? Sensibilíceme, mi Amén, Señor. amén. Coloque el corazón de Josías. ¿Se acuerda Josías? Oye la palabra fuerte de juicio. Amén. ¿Y qué es lo que hace Josías? Josías no alega, Josías dice, ¿y por qué me están hablando esto a mí? Si eso se habló hace más de 500 años atrás, más como 700 años atrás, y ahora me lo están diciendo a mí. ¿Qué tiene que ver conmigo? No, el hombre dijo, no, aquí hay que arrepentirse, Gloria a Dios. aquí hay que llorar, aquí hay que humillarse. Amén. Entonces, cada cierto tiempo, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy con la palabra? Amén. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo está mi corazón? ¿Y cuál es mi actitud en un culto? ¿Estoy con esa expectativa hacia la palabra? ¿Estoy confirmando la palabra? Obviamente estamos hablando de confirmar la palabra y a un predicador de Dios, no a un charlatán, no a un apóstata, no, a un hombre de Dios, amén, hermano, que ministra la palabra. ¿Cómo estamos ahí? Amén, confirmando. ¿Estamos diciendo gracias, Señor, por su palabra? Gloria a Dios. O como algunos ya llevan semanas diciendo, hace semanas que Dios no me habla. ¿Será que Dios no te habla? ¿O será que no quiere escuchar la voz de Dios? Amén, vamos a estar leyendo los comentarios, así que pidámosle al Señor que sensibilice nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que coloque en nosotros el deseo de recibir la palabra. Leanos los comentarios, hermanita Francesca. Amén. Ahí sí, todos los comentarios. Nuestra hermana Consuelo nos dice, gloria a Dios. Ya mi Amén. hermano, amén. Nuestro hermano Israel Méndez nos dice, Dios les bendiga, hermano Richard, siervo de Jesucristo, junto a su familia. Amén. Amén. Nuestra hermana Karen nos dice, gloria a Dios, hermanita Karen, Dios me la bendiga. Hermana Richard, hermanita Francesca, Dios me los bendiga grandemente. Saludos a la distancia, Houston, Texas. Bueno, hasta ahora eran las 7:34 minutos, ahora deben ser las 7:58. Claro. Nuestra hermana Israel nos dice amén, aleluya. Nuestra hermana Nelly Ramos nos dice amén, Dios los bendiga, mi hermano Richard, hermana Francesca. Acá nuestra hermana Consuelo nos dice que Dios nos ayude, amén, sí, y que el Señor nos guarde. Nuestra hermana Norma nos dice Dios les bendiga grandemente, mi hermano Richard, hermana Francesca. El Señor les use en la palabra y tengan un bendecido programa, bendiciones. Gloria a Dios. Nuestra hermana Norma dice amén, amén, amén. Nuestro hermano Roberto Fruto nos dice Dios les bendiga a mi hermano Richard en casa escuchando la palabra. Gloria a Dios, un saludo para el hermanito Roberto, que Dios Amén. me lo rebendiga. Después nuestra hermana Norma nos dice gloria a Dios. Nuestra hermana Israel, amén, aleluya. Amén, amén, amén. ¿Qué le dio el Señor de esta palabra? A ver, déjenos esos comentarios allí.
Díganos, ¿qué le dio el Espíritu Santo a usted por esta palabra? Amén, amén. Qué lindo cuando uno ve a una persona que recibe la palabra, que llora en el altar, que luego de una palabra se levanta llorando y está llorando y se seca las lágrimas. Qué lindo. Qué lindo ver a una persona que luego de una predicación se quedó allí de rodillas, se quedó llorando. Qué lindo ver después de un culto, ver a una persona feliz y que te diga, hermano, Dios me ministró por la palabra. ¿Sabes? Uno dice, esa persona anda en el Espíritu. Pero qué terrible cuando uno ve a gente así en un culto, que te hace morisqueta, que te mueve la cara. Tremendo, hermano. Uno se entristece y uno dice, ¿en qué irá a terminar este hermano? ¿En qué irá a terminar esta hermanita? Pero qué lindo, hermanos, cuando hay gente que dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Así es. Señor, si su palabra hoy día es fuerte, la recibo. Si su palabra hoy día me anima, la recibo. Es su palabra. Como dice el salmista, sumamente pura es su palabra. Amén. Y la ama su siervo. Gloria a Dios. Déjenos allí sus comentarios. No sé si querrá comentar algo más para que ya... No. Estemos Acá, combinando. hermana Karen nos dice que Dios Ya. me ayuda a ser sensible a su palabra, aun cuando sea en reprensión, y ser obedientes a su... Amén, amén, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Gracias a la maestra Francesca Gloria a Dios. que se animó a que hiciésemos este envío. Ya nosotros ya hemos terminado la oración. Por misericordia estuvimos en un tiempo de búsqueda espiritual y luego le dije, pidamos una palabra, le damos una palabra y después le dije, compartamos el envío antes de que nos vamos, ¿ya? Así que el Señor nos bendijo y esperamos que, hermano, esta enseñanza haya sido de bendición. Escríbanos allí si esta enseñanza fue de bendición o no para su vida, ¿ya? Qué lindo cuando alguien, hermano, de repente oyó una palabra fuerte y en un momento tal vez le incomodó, pero después dijo, gracias por la palabra, porque la palabra me sacó del error. La palabra me hizo reaccionar. Qué lindo, hermano, qué lindo, porque ahí hay sensibilidad. Una persona puede estar dura, pero si la palabra golpeó ese corazón, ¿qué es lo que va a provocar? Un rompimiento, es decir, un quiebre. Una persona puede estar muy dura, pero si deja que la palabra trabaje en él, Jeremías capítulo 23, versículo 29, ¿qué es lo que va a suceder? Hermano, ese corazón, ¡pah!, se va a quebrantar. Y ese quebranto, ¿qué va a provocar? Lágrimas, humillación, etc. Recuerde usted, hermano, que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, que la espada del Espíritu es la alabanza. No, la alabanza tiene un poder, sí. Pero la espada del Espíritu, ¿cuál es? ¿Qué es? La palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, cuando la palabra va con fuerza, con poder, hermano, con la unción del Espíritu, cuando el predicador, más bien dicho, predica con la unción del Espíritu, ese corazón, ¡pah!, se quebranta. Llora la persona. Qué lindo, hermano. Ya, ha sido una bendición, mis amados hermanos. Ahí veo también a mi hermano Oscar Amaguaña, que Dios me lo bendiga grandemente, mi hermanito Oscar. Dios bendiga a todos los hermanos de acá de Santiago, del norte, del sur de Chile. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron también de los Estados Unidos. Un abrazo con mucho amor. Aquí tenemos en Chile las 10:03 de la noche. Ya nos vamos a ir a nuestra casita, hermano. Tuvimos culto en la mañana, después de la tarde vinimos nosotros a orar. Hermano, hay que tomar la decisión de buscar a Dios. Ya usted no es un robot, usted no es una máquina, usted no está programado. Ya usted tiene que tomar la decisión con la asistencia del Espíritu de buscar de Dios. ¿Ya? Hay gente que dice, estoy esperando a ver si tengo una revelación que me diga que tengo que orar. No, tienes que orar porque la palabra lo dice. ¿Ya? Ya, nos despedimos. Que Dios les bendiga. Mañana, recuerden, de 2 a 3 de la tarde va a estar la hermanita Francesca junto a la hermana Axa haciendo el programa Doctrina Apostólica. Amén. De 2 a 3 de la tarde, horario de Chile. Gracias a todos los que apoyan nuestro ministerio de la palabra con una oración, con ayuno y con un aporte en ofrenda. Muchas gracias, mis amados. Nos despedimos con un Maranata. El Señor viene.